Universidad Nacional de Loja, carrera, Medicina Veterinaria y Zootecnia, cátedra, Fisiología 1, estudiantes, Yeli Bercajilima, Davis Chamba, Pablo Fierro, Ariel Paladines, Jack Pardo, Carlos Sosoranga, ciclo, segundo ciclo B, bajo la titulación del Dr. Hermógenes Chamba, tema, Sistema Endocrino. El sistema endocrino. Los animales domésticos que poseen unas estructuras denominadas glándulas endocrinas, las cuales secretan unas sustancias llamadas hormonas. Los sistemas endocrino y nervioso comparten transmisores, sustancias como la adrenalina, la dopamina, la histamina. El sistema endocrino participa en el control de las funciones fisiológicas, el metabolismo, el crecimiento y reproducción. Una de las características más importantes del sistema endocrino es la amplificación de la señal, siendo la base de la sensibilidad del sistema endocrino, produciendo así efectos biológicos significativos en pequeñas cantidades de hormona en plasma. Clases de hormonas. Encontramos las hormonas proteínas y péptidos. Dentro de ese grupo encontramos a las proteínas como son la insulina, corticotropina, la somatotropina. En esteroides encontramos el cortisol, progesterona y la vitamina D. En aminas, la dopamina, la melatonina y la adrenalina. En el lado derecho podemos observar una imagen, cómo son la absorción de las proteínas. En las hormonas esteroideas se sintetizan a partir de colesterol, a diferencia de las hormonas proteicas o peptídicas. Las células endocrinas son secretoras de esteroides y hormonas. Liberación del colesterol. Se produce tras la degradación de las lipoproteínas de baja densidad por las enzimas lisosomales y se utiliza inmediatamente para la síntesis de esteroides o se esterifica y almacena en gránulos en la célula. Tipo de hormona esteroidea final. Depende de la presencia de enzimas específicas en la célula concreta. La única forma de almacenar de esteroides en estas células implica la de la molécula precursora, el colesterol en forma de ester. Transporte de hormonas en la sangre. Las hormonas que son transportadas a los tejidos diana, la parte del cuerpo en la que una sustancia química origina efectos adversos en el sistema vascular. Los medios a través de los cuales se produce este transporte en la sangre varían según la solubilidad de la hormona. Las hormonas proteicas y peptídicas son hidrófilas y se disuelven en el plasma. Las primeras pueden circular en el monómero o polímeros. Las glándulas endocrinas se encuentran entre los tejidos más vascularizados del organismo. La adrenalina, la noradrenalina y los péptidos y proteínas son hidrosolubles y circulan en forma libre en el plasma, es decir, no unidas a proteínas, mientras que las hormonas esteroides y tiroideas son hidrófagas y se unen a proteínas de transporte específicas sintetizadas por el hígado, como la globulina fijadora de testosterona, la globulina fijadora de cortisol o la globulina fijadora de hormona tiroidea. Interacción hormona-célula. Según la especificidad de la interacción hormona-célula efectora debe reposar sobre dos factores. Especificidad con que la hormona es reconocida por la célula efectora. De las vías intracelulares con las cuales una célula efectora es capaz de responder a la estimulación hormonal. Las hormonas que actúan sobre receptores de membrana plasmática son las hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas. Las hormonas esteroides actúan sobre receptores citoplasmáticos y las tiroides sobre receptor nuclear. La afinidad del receptor puede estar alterada por factores tales como el pH, la osmolaridad, las concentraciones de iones y los niveles de sustrato. Hay varios tipos de interacción. Efecto permisivo. El efecto de una hormona sobre una célula diana requiere de una exposición previa o simultánea a otra u otras hormonas. Efecto sinérgico. Dos o más hormonas complementan sus respectivas acciones y ambas son necesarias para conseguir la respuesta hormonal total. Efecto antagonista. El efecto de una hormona sobre una célula diana es contrarrestado por otra hormona. Respuestas celulares post-receptor. El resultado final de las interacciones entre una hormona y su célula efectora depende de una serie de factores. Estos factores son concentración de hormonas, número de receptores, duración de la exposición
intervalos entre las exposiciones sucesivas y condiciones intracelulares. Estas condiciones son las enzimas que catalizan los pasos limitantes de la cadena de reacciones, cofactores, sustratos y los efectos concurrentes de las hormonas antagónicas y sinergistas. Metabolismo hormonal. Las hormonas esteroideas se metabolizan por conjugación con sulfatos y glucurónidos, lo que las convierten en hidrosolubles. En los esteroides implica la reducción de la molécula, seguida de su conjugación con sulfato y glucurónidos, que aumenta su hidrosolubilidad y ayuda a su eliminación mediante la orina. Este proceso participa en el hígado como responsable. Las moléculas de todo se retiran de las hormonas tiroideas durante su metabolismo. La tasa de aclaración de una hormona puede cambiar por el aumento de las proteínas plasmáticas ligantes de hormona durante la gestación. Muy buenas tardes, ingeniero Hermógenes Chamba. A continuación les hablaré sobre los mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos de retroalimentación. La retroalimentación es un mecanismo de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos en el sistema con la finalidad de incidir o actuar sobre las decisiones o acciones futuras, bien sea para mantener el equilibrio en el sistema o para producir un nuevo ambiente en el sistema. Existen dos tipos de retroalimentación, la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa. El organismo actúa mediante este proceso y es el más común dentro de él. Si algún factor alcanza una concentración exagerada o demasiado alta o demasiado baja, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa, que consiste principalmente en una serie de cambios que devuelven el factor antes mencionado a un valor medio con el que se mantiene de esta manera la homeostasis. Un ejemplo de retroalimentación negativa sería cuando el organismo contiene una gran cantidad de glucosa en la sangre debido a la ingestación de esta, el páncreas lo detecta y libera insulina, la cual se encarga de facilitar la interiorización de la glucosa. De esta forma disminuye la glucosa en el organismo. La retroalimentación positiva es aquella que a partir de un estímulo inicial responde, potencia o amplifica la reacción del organismo. Esto puede ocurrir como consecuencia de una deficiencia o exceso de algún factor en el organismo. Por lo tanto, se considera que la retroalimentación negativa como la positiva deben trabajar juntas, se complementan, pero la más sobresaliente es la retroalimentación negativa. La interacción de estas dos y su complementación mantiene la homeostasis en el cuerpo o organismo, es decir, los fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de un organismo. El hipotálamo. El hipotálamo, desde el punto de vista fisiológico, es un órgano muy importante, ya que a través de él coordina la actividad de la hipófisis a través de los péptidos y aminas. Se puede decir que los dos sistemas de control principales son el sistema nervioso y el sistema endocrino, y que la interacción de estos es fundamental. Además, su interacción se produce en el hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo es una área del diencéfalo que forma el suelo del tercer ventrículo y que este a su vez influye al quiasma. Buenas tardes, ingeniero Hermógenes Chamba. A continuación hablaré sobre los mecanismos de retroalimentación. Mecanismos de retroalimentación. La retroalimentación
es un mecanismo de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos en el sistema con la finalidad de inducir o actuar sobre las decisiones o acciones futuras, bien sean para mantener el equilibrio en el sistema o para conducir al sistema hacia un equilibrio nuevo. La hipófisis, según Cunningham, está formada por un área del techo del ectodermo oral embrionario que toma el nombre de hipófisis cerebral. Se compone de la neurohipófisis, osmolaridad plasmática y la adenohipófisis anterior. Neurohipófisis, constituida por cuerpos celulares que se originan en el hipotalar, que sus terminaciones secretan oxitocina y vasopresina. La neurohipófisis está formada por axones, originados en neuronas del hipotálamo. El infundíbulo se continúa con el hipotálamo, contiene los axones originados en las neuronas hipotalámicas que acaban en pares. La osmolaridad, control de vasopresión, es el resultado de los cambios en la osmolaridad plasmática. El aumento de los líquidos corporales incrementa la velocidad del potencial de acción de los osmoreceptores. Pars distalis. Esta parte de la adenohipófisis presenta la organización típica de las glándulas endocrinas reticuladas. Pars intermedia. Es una zona estrecha situada entre la pars distalis y la pars nerviosa de la neurohipófisis, en la que se encuentran en el límite con la neurohipófisis. Hay cordones de células endocrinas basófilas, que parecen ser células corticótrofas. No está clara su función en los humanos. En el límite con la pars distalis, entre los cordones de células endocrinas, hay folículos, células cúbitas, una o dos capas, que delimitan una cavidad conteniendo un coloide que parece estar formado por detritus celulares. La actividad adenohipofisiaria. La actividad adenohipofisiaria está bajo control de las hormonas liberadoras hipotalámicas que secretan el sistema portal, el cual conecta la eminencia media del hipotálamo y al adenohipófisis. El hipotálamo produce hormonas reguladoras que se transportan y se liberan en la eminencia media, de forma comparable al lóbulo medio. Estas hormonas reguladoras pasan a través del sistema venoso porta, donde estimula la liberación de varias hormonas cuya síntesis de control desde el hipotálamo, y es así como se produce el aislamiento y el reconocimiento de las hormonas hipotalámicas.